Paso de gigante del Inter para meterse en las semifinales de la Champions al vencer a un Benfica que estuvo mucho peor que los italianos en las áreas y que también se quedó muy lejos de su gran nivel de juego habitual. Vamos a analizar, vamos a repasar todo lo que ocurrió en este partido de ida de cuartos de Champions. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Inter fue capaz de dar la sorpresa en el Estadio Daluz, de imponerse por 0-2 a un Benfica que era para mí favorito en esta eliminatoria y que ve como las cosas se le ponen muy difíciles porque ya en el partido de ida, bueno, pues ha logrado o tiene que remontar una desventaja de 2 goles frente a un Inter que llegaba con muchísimas dudas, que llegaba en una muy mala dinámica de resultados, que tiene que pelear hasta el final para poder clasificarse a la Champions de cara a la próxima temporada, con un Simone Inzaghi bueno, con problemas serios para poder continuar hasta el final de temporada con el Inter, muchos problemas que sinceramente el conjunto italiano no pudo o no mostró, no dejó ver en esa actuación frente a un Benfica que falló clarísimamente en las áreas, que vio como pese a tener oportunidades importantes, pese a no hacer un gran juego, se vio claramente frenado por la gran defensa de Onana, de Dumfries y de un Bastoni que en mi opinión es el mejor jugador del partido. Un Inter que a través de las individualidades de 3 jugadores absolutamente claves en su proyecto, Bastoni, Barella y Lukaku, dan un paso de gigante de cara a clasificarse a las semifinales de esta Champions 2022-2023. Esa es la cara positiva de este partido, la cara negativa para un Benfica que tenía la duda sobre todo de si iba a ser capaz de rendir como lo estaba haciendo en eliminatorias pasadas, como lo hizo en la fase de grupos, como lo hizo también en la fase previa, ya que el conjunto portugués había disputado 13 partidos en esta competición y suma su primera derrota en esta temporada 2022-2023, jugando como local después de perder también en su estadio frente al Porto hace un par de días. La verdad es que el equipo de Roger Smith tuvo ocasiones, no estuvo nada contundente en el área rival y terminó encajando 2 goles. Sobre todo el segundo muy fácil de corregir por una acción terrible de Joao Mario. El tridente, los 3 jugadores seguramente de más nivel del Benfica, los que venían siendo absolutamente protagonistas, también fallaron en el área contraria, principalmente un Gonzalo Ramos que pese a no aparecer casi en ninguna acción durante el partido, tuvo una en el último minuto para poner el 1-2. Antes Rafa Silva había tenido 2 ocasiones clarísimas y hay que destacar, como os digo, ese error de un Joao Mario que facilitó muchísimo la labor de Lukaku para que el futbolista del Inter pusiese el 0-2, que deja la eliminatoria muy decontada del lado del Inter, del lado del conjunto italiano. Tenemos que repasar, más allá de este esta primera reflexión sobre un partido en el que, bueno, pues al final fue bastante igualado. El Inter consiguió que fuese bastante igualado, el Benfica no pudo mostrar ese gran nivel de juego, esa gran cantidad de ocasiones, ese dominio que se podía esperar por lo que veníamos viendo del equipo de Roger Smith esta temporada y también en Champions frente a grandes rivales como el Paris Saint-Germain y como la Juventus, siendo muy contundente también y muy superior en la ronda de octavos de final. Esperamos a un Benfica muy diferente al que vimos ayer frente a este Inter, que saca un resultado absolutamente maravilloso de su visita a Portugal. Vamos a analizarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre las posibilidades que ahora le veis al Benfica de clasificarse, si esperabais un resultado de este tipo, si os ha sorprendido, si bueno, confiabais desde el principio en que el Inter, su mayor calidad, por decirlo así, de la plantilla, pesase más que la buena dinámica en la que llegaba el Benfica. Todo me lo podéis dejar en comentarios, ahí os leo y vamos debatiendo también. Un partido en el que, bueno, pues el Benfica comenzó ya en los primeros minutos
no teniendo ese dominio habitual, no pudiendo robarle el balón a un Inter que se sintió bastante cómodo, que en mi opinión también tenía ventaja táctica por cómo ataca y cómo defiende uno y otro equipo. El Inter en su 3-5-2 habitual a la hora de atacar, frente a un 4-4-2 en el que se defiende el Benfica, que claramente, bueno, pues por esos tres centrales, por la capacidad para mover el balón de un lado a otro, la facilidad, la colocación de futbolistas, tenía que intentar contrarrestar con alguna dificultad el planteamiento del Inter. Y si os fijáis, lo vamos a ir repasando en los dos goles, la acción es muy clara. El Benfica bascula hacia un lado, es lo que tiene el 4-4-2, y el Inter mueve el balón hacia el otro con facilidad. Bastoni se introduce en campo rival, comienza la conducción y pone un centro maravilloso para que lleguen ocasiones muy claras de un Inter que estuvo mucho más acertado en las áreas, pero que comenzó teniendo ese control del partido. Los primeros 10-15 minutos, la verdad es que el inicio del equipo de Inzaghi fue positivo, quitándole el control del encuentro y el balón a un Benfica, que es cierto que a partir de ese minuto 10-15 comenzó a jugar en campo rival y tuvo una ocasión muy clara de Rafa Silva, ¿no? Uno de los futbolistas que no pudo mantener el nivel que veníamos el gran nivel que venía mostrando a lo largo de esta temporada. Tuvo una ocasión muy clara el mediapunta portugués en ese minuto 15, después de una acción, un muy mal despeje de Di Marco, un Benfica que lo intentaba prácticamente todo por la banda izquierda, donde está Grimaldo, porque tenía la baja en el lateral derecho de Alexander Ba, del futbolista danés. Tuvo que poner a un Gilberto que apenas apareció, que apenas sumó. Grimaldo lo intentó, prácticamente el que más de los atacantes de un Benfica que le da mucho protagonismo a los laterales, perdón, que los mete prácticamente en posición de extremo, que junta mucha gente por dentro, los mediapuntas, Joao Mario, Ernest, también Rafa Silva, incluso las incorporaciones de Chiquiño, con Florentino, con Morato ante la baja de Otamendi y con Antonio Silva teniendo que proteger la espalda, ¿no? Pero lo cierto es que el Benfica, bueno, pues no fue capaz de tener gran cantidad de llegadas, una sola ocasión importante en el primer tiempo ante la buena defensa en 5-3-2 de un Inter que había comenzado bien el partido y que también, gracias a la bota zurda de Di Marco, a los buenos envíos del carrilero izquierdo del conjunto italiano, se fue acercando en ese tramo final de la primera parte a la portería de Vlaho Dimos, pese a que tampoco el conjunto de Inzaghi tuvo llegadas o buenas ocasiones en ese primer tiempo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues el partido en esos primeros 45 minutos era mucho más positivo para un Inter que llegaba, como os digo, con el papel de equipo, con muchas dudas, con muchos problemas, que tenía que intentar resistir principalmente, y lo había logrado, o lo logró en esos primeros 45 minutos, dejando al Benfica en una versión bastante menor de lo que se esperaba por parte del conjunto de Roger Smith. Aquí llega uno de los momentos absolutamente claves, uno de los tramos absolutamente claves en el partido. Minuto 50, el Benfica presiona o intenta, bueno, defenderse en ese 4-4-2 a la altura del centro del campo. El Inter con ese 3-5-2 con el que ataca. El Benfica intenta llevar la presión, o logra llevar al Inter a un costado, a la banda derecha, pero Brozovic hace un giro ante esa presión, rompe la presión, permite que el Inter comience a circular el balón entre los centrales. Acerbi conecta con Bastoni y este, con campo por delante, se mete en campo rival, conduce, llega a zona de tres cuartos y mete un centro maravilloso al segundo palo para que Varela muestre sus mejores virtudes, ¿no? Sus principales puntos fuertes de este jugador, que también, al igual que Bastoni, es uno de los pilares fundamentales de este proyecto, marcando la diferencia un Varela que, en mi opinión, en las últimas temporadas se había estancado, pero demostrando y marcando la diferencia con esa buena llegada al segundo palo, el centro tremendo de Bastoni y la definición imposible para Vlaho Dimos, imposible para el guardameta griego. 0-1 para el Inter en un partido que estaba siendo igualado, en el que al equipo de Simone Inzaghi le estaba costando generar ocasiones, pero que estaba siendo capaz de dejar al Benfica prácticamente sin llegadas importantes frente a la portería de Onana, ¿no? El primero que golpeaba, el que marcaba la diferencia primero era el Inter, ¿no? Con un gol que, además, teniendo en cuenta su mala situación, los problemas, la dinámica en la que llegaba,
pudo darle mucha más confianza al equipo de Simone Inzaghi. Momento clave de la eliminatoria, llega ese 0-1 y el Benfica, lo cierto es que no se cae, el Benfica responde y tiene un doble remate dentro del área en una acción, en una de las pocas acciones que generaron Gilberto y Joao Mario por la banda derecha, el centro atrás de Joao Mario, del ex del Inter, y el remate fallido de Grimaldo en primera instancia, y después el remate de Rafa Silva, que prácticamente sobre la línea salva a Dumfries, ¿no? Por lo tanto, veníamos de ver, o hemos visto ya, lo que ocurrió en ese Manchester City Bayern, con acciones salvadoras de Rúben Díaz, de Nathan Ake y de Ederson, y esa acción evita, la de Dumfries, evita lo que hubiese sido un 1-1, que seguramente hubiese cambiado el partido y le podía haber dado al Benfica mucha más calma de cara al tramo final, sabiendo que ya sin la regla del valor doble de los goles fuera de casa, el partido comenzaba de nuevo, ¿no? Y la eliminatoria comenzaba de nuevo, por decirlo así. Obviamente Roger Smith tenía que mover ficha. El Benfica tenía que ir como mínimo a por un gol, quitó a Florentino, al pivote, retrasó la posición de Ornes, del mediapunta, sacó a David Neres, y sinceramente la respuesta de Inzaghi fue también muy buena, sacó piernas frescas arriba para contraatacar con Correa y con Lukaku, y en banda izquierda metió a Gosens por Di Marco, ¿no? El partido, el Benfica, mejor dicho, comenzó a romperse y el Inter comenzó a contraatacar con una acción muy clara de Mkhitaryan, que salva en el minuto 65 Vlaho Dimos, otra acción también en la que el Inter puede correr y se corta con tarjeta, con amarilla para un defensor del Benfica. El partido, la sensación es que estaba más cerca del 0-2 que del 1-1 después de esas acciones de contraataque y después de que los entrenadores comenzasen a mover ficha. Un Benfica al que le siguió costando mucho acercarse a la portería de Onana, crear ocasiones, y llega esa acción en el minuto 77 en la que de nuevo Bastoni repite prácticamente la misma acción. El Benfica lleva al ataque del Inter a la banda derecha, siempre en campo contrario, en zona de círculo central, zona del centro del campo. El Inter vuelve a girar la jugada, la lleva de la derecha a la izquierda, Acerbi vuelve a conectar con Bastoni, que tiene tiempo para meterse en campo rival, que tiene tiempo para conducir, hasta que vuelve a llegar a zona de 3/4 y mete otro centro maravilloso al segundo palo para que Denzel Dumfries tenga dos remates a bocajarro. En el primero se choca con Vlaho Dimos, en el segundo bloquea su disparo Morato, ¿no? La acción continúa, el balón sigue rondando el área del Benfica, y ahí es cuando llega ese error tremendo de Joao Mario en una mano que tiene que revisar el VAR y que termina convirtiendo Romelu Lukaku en el 0-2. El jugador belga no había marcado jamás en eliminatorias con el Inter, y esta temporada ha marcado 2 goles, el gol decisivo para la clasificación de su equipo en el partido de ida de octavo de final frente al Porto, y aquí aprovechando ese error muy grave de Joao Mario para poner el 0-2, que significa sin duda un paso de gigante de cara a sus opciones de jugar las semifinales para este equipo, el de Simone Inzaghi, que llegaba con muchísimas dudas, que tenía claramente que resolverlas, que no dejar que se viesen en este partido como mínimo, de cara a tener opciones, y así lo hizo, ¿no? El Inter sobrevivió, el Inter fue capaz de estar mucho más acertado en las áreas, esperó su momento, llegaron los errores del Benfica en la definición y también a la hora de defender, y el Inter estuvo preparado para aprovecharlos. 0-2, que deja al Inter muy cerca de las semifinales de la Champions. El Benfica va a necesitar dar la versión tan buena, ese nivel tan alto que venía mostrando en los partidos anteriores de Champions, porque es la primera derrota, incluida fase previa para clasificarse a los grupos, de este equipo de Roger Smith, al que yo sinceramente también creo que le faltó cintura para cambiar cosas. Bueno, pues si veis los últimos 4 minutos del partido son cómicos, porque Roger Smith quiere meter 2 cambios, pero no hay tiempo para hacerlo porque el balón no sale. Cuando van por el minuto 92, después de que los cambios se intentasen hacer en el 90, cuando va por el 92 decide que ya no hace falta hacer los cambios. Me parece claramente que le faltó cintura al técnico del Benfica, porque a su equipo le costó muchísimo generar ocasiones, y pese a ello no cambió, tardó bastante en cambiar lo que estaba sucediendo a través de
de los cambios, ¿no? o de tomar decisiones. Ese primer intento colocando a Ornes en el centro del campo no le salió nada bien, eso facilitó la labor del Inter en ataque, que se comenzó a encontrar muy cómodo. Pero lo más importante sin duda es esa falta de contundencia en las áreas, los errores de cara a gol frente a la portería de Onana, porque Gonzalo Ramos tuvo también una ocasión en el último minuto para marcar el 1-2 y tampoco la aprovechó, ¿no? Sin duda un partido igualado en el que el Inter estuvo mucho más acertado en las áreas. Veremos qué ocurre en el partido de vuelta. Lo cierto es que el Inter tiene mucha ventaja con este 0-2. Espero que os haya gustado este breve repaso, este breve análisis de lo más destacado. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo.